Pero a partir de la Constitución del 91, yo pensé, aquí ya no tiene que haber armas. Es a partir de una Constitución nueva que tiene como centro la dignidad humana y el respeto a los derechos que podemos hacer unos cambios. Y yo creo que ese ha sido el foco con el que hemos trabajado a partir de la Constitución. Ese movimiento telúrico generado por la guerra también propició pues a que se crearan todas esas formas de atención a lo más íntimo, a lo más psíquico, ¿sí? Y al dolor eterno, porque eso es un dolor y un miedo. La gente era más miedo que cualquier cosa. Cuando llegábamos a los municipios era tenaz, porque era sacar inclusive mujeres debajo de las camas, que todavía estaban agazapadas por el ruido de las pipetas, de todo lo que, de los explosivos. Sacar a esas familias, sacar a esas mujeres y ponernos a llorar en el parque. Después de llorar un rato, hacer una chocolatada, hacer un apoyo psicosocial y abrazarnos. La palma curandera de la mano suya alivia de mi pena la dolencia, dolencia que es más larga que la cordillera, bien sabe curarla cuando aún dormida. Era 1991 y Colombia parecía respirar un aire nuevo. Después de una década marcada por la sangre y el miedo, la expansión guerrillera, los primeros brotes paramilitares, la guerra sucia, el exterminio de la Unión Patriótica, el asesinato de 4 candidatos presidenciales, la gente volvía a pronunciar la palabra esperanza. La nueva constitución prometía un pacto distinto, una nación donde la paz se escribiera en plural, donde cada voz contara. En los territorios florecían movimientos, comunidades y sueños que apostaban por la democracia. Era quizá una forma de conjurar la violencia, de creer que la palabra podía imponerse a las balas. Pero como advertía Stanislao Zuleta, a un país no se le puede juzgar por lo que dice en su constitución, sino por la forma en que vive su gente. Y ahí, en esa distancia entre la letra y la realidad, empezó a abrirse camino con ciudadanía, un nuevo sueño en medio de la aridez de la guerra, pero también de la terquedad de la esperanza. En este capítulo nos volveremos a encontrar con las voces que han guiado esta historia: Beatriz Montoya, Benjamín Cardona, Nubia Garcés y Alonso Cardona, quienes han hecho parte de Conciudadanía desde sus inicios. Y se suma una voz nueva, Alba Gómez, que desde los años 90 ha acompañado los procesos de mujeres y participación en la organización. A través de estas voces iremos descubriendo cómo, en medio de la violencia, fue tomando forma este sueño colectivo, el de construir ciudadanía, incluso cuando el país parecía desmoronarse. Desde empezar esa última etapa la trabajamos, no un movimiento comunitario, porque ya teníamos las mujeres organizadas, los jóvenes organizados, las jardineras organizadas. Eso se convirtió en un movimiento por los derechos de la infancia. Ahí terminó Acaipa. Y cuando llegó la Constitución del 91, vimos que muchas de las cosas que nosotros trabajábamos sobre los derechos y todo, y que casi que eso era en esa época revolucionario y era perseguido, todo ese discurso de cambio cultural que teníamos a través de Acaipa, eso era una cosa muy subversiva. Entonces llega el 91 con la Constitución y vemos que todo lo que nosotros casi que trabajábamos clandestinamente para que eso no fuera un escándalo, lo tenía la Constitución del 91. Dijimos, este referente de la Constitución del 91 es lo que nos hemos soñado y lo que hemos creído. Entonces adoptamos ya como principio la Constitución y ahí fue donde quisimos cambiar de hacer un movimiento comunitario a un movimiento ciudadano, pasar de lo que es la participación comunitaria a la participación ciudadana. Y ahí sí fue que creamos a Conciudadanía. Muchas ONGs adelantaron la campaña Colombia SOS en 1989. Eso fue una campaña llamando la atención sobre la situación crítica, muy crítica de violencia. Y, digamos, en ese proceso comenzó a pensarse en la Asamblea Constituyente. Hubo varios intentos de solicitar una Asamblea Constituyente. Había intentos desde el gobierno de López Michelsen. Se había hablado de una Asamblea Constituyente en el gobierno de López Michelsen. Y durante el 80 se habló de una Asamblea Constituyente. En medio de esa campaña
surgió el movimiento por la séptima papeleta, que, digamos, ese movimiento fue yo creo que fue completamente estudiantil. Fue de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes. Fue de jóvenes. Y entonces cuajó la Asamblea Constituyente. Ya estábamos empezando a impulsar la Constitución y ahí fue donde nació Viva la Ciudadanía. Que Viva nació como una cosa temporal, que era animar la participación de la gente. Y entonces nos dedicamos a seguir trabajando pues, por los derechos de la infancia y a impulsar la participación en la Constituyente. Ese grupo de ONGs se organizó en torno a la Asamblea Constituyente y fundamos lo que se llamó Viva la Ciudadanía. Que Viva la Ciudadanía es el nombre de una organización, pero era una consigna. Viva la Ciudadanía. Porque la consigna, digamos, de ese conjunto de organizaciones sociales era vivir la ciudadanía. Eso era el lema, vivir la ciudadanía. Por eso con ciudadanía tiene el lema de que los derechos sean hechos. Viva la ciudadanía para que los derechos sean hechos. Entonces, de ahí surge Viva la Ciudadanía, que, digamos, la campaña Colombia SOS se convirtió en Viva la Ciudadanía. Y esa campaña SOS, aquí se juntaron organizaciones que hacían parte. El grupo de gente que estaba con Región, el grupo de gente de la Escuela Nacional Sindical, el grupo de gente de Acaipa y las organizaciones de Bogotá, que en total eran 10 organizaciones. Esas organizaciones se convirtieron como en agitadoras de la Asamblea Constituyente. Se propusieron propiciar la deliberación pública nacional en torno a las decisiones de la Asamblea Constituyente. Habla a Colombia el doctor Antonio Navarro Wolf. Señoras y señores, acabamos hoy 3.500 horas de trabajo constituyente. Es el trabajo colectivo más impresionante del que ha sido testigo nuestra generación. Indígenas reivindicando 500 años de olvido, cristianos, católicos y no católicos, ateos, exguerrilleros viniendo a la paz, representantes de la aristocracia, sindicalistas y políticos tradicionales. Cumplimos el mandato del 9 de diciembre. Pasamos las páginas de la historia cambiando 1886 por 1991. Las puertas del porvenir están abiertas y a través de ellas se asoma el nuevo país. Ahora, cumplida la misión, nos toca a todos, a ustedes y a nosotros, a quienes creímos y a quienes no creyeron, construir una Colombia de la dimensión de la Constitución que hemos forjado. Un país donde vivamos con fe y pongamos con orgullo en manos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos el mañana. Muchas gracias. Beatriz y Benjamín nunca dejaron de luchar. A cada paso, una nueva causa. Primero, el trabajo con los pueblos indígenas inspirados por la teología de la liberación, la idea de que la fe también se vive en la justicia. Luego, con Acaipa, el proyecto donde apostaron por la educación y la infancia como cimientos del cambio social. La Constitución de 1991 trajo nuevos vientos. El país hablaba de democracia y ellos asumieron el reto de hacerla real, acompañar a las comunidades para organizarse y participar en el nuevo pacto social que la Constitución proponía. Beatriz y Benjamín creían que la democracia no era un decreto, sino un aprendizaje colectivo. A su lado, Nubia Garcés transformó la experiencia de Acaipa en una propuesta nacional. Bienestar Familiar replicó su modelo de hogares comunitarios y el trabajo por la niñez se convirtió en una conquista de derechos. Parecía que los sueños empezaban a cumplirse, que el país por fin habría espacio para las causas que habían defendido durante años. Pero aquella esperanza era solo el inicio.
De esas luchas nacería Conciudadanía, una nueva apuesta por la participación, la vida y la paz en medio de un país que seguía en guerra. Conciudadanía nació con la razón de ser, de difundir la Constitución, de que la gente viviera la ciudadanía que permitía la Constitución. Entonces es una relación muy existencial. La relación de Conciudadanía con la Constitución es absolutamente existencial. Por eso el lema, que realmente es bueno, uno no sabe si es la misión o la visión de Conciudadanía, que los derechos sean hechos. Y en ese momento, ¿por qué Acaipa, una asamblea de Acaipa decide transformarse en Conciudadanía? Precisamente porque se está aprobando la Constitución está declarando los derechos del niño. Nosotros éramos un movimiento por los niños cuando no había derechos de los niños todavía. Entonces la Constitución era un paso adelante en Colombia en el tema en que estábamos, que era trabajar con las comunidades que los niños tienen derechos. Hicimos como una propuesta que Conciudadanía se conformara con las personas que habían venido trabajando en Acaipa. Podían ser socios, ¿cierto? Que podían ser socios también personas de la comunidad, que podían ser socios trabajadores y que podían ser socios personas que se vincularon, por ejemplo, Jaime Jaramillo en ese momento estaba mucho con Viva, Pedro Santana, Madriaga. Entonces recogimos lo que traíamos, no destruimos eso nos fuimos yendo, ¿sí? Bueno, vienes, ya, mire, el Estado se encargó. Entonces nosotros no nos vamos a quedar ahí de administradores, sino que vamos a seguir para que esos derechos sigan creciendo, no solamente con los niños, sino con todos. En ese contexto, Acaipa se transforma en Conciudadanía, es en ese contexto. Lo que pasa es que ellos habían creado un modelo de trabajo con la infancia. Y al crear ese modelo de trabajo con la infancia, hicieron algo que ya habíamos mencionado. O sea, plantearon, los niños no son un asunto de las familias, son un asunto de las comunidades. Entonces, llevaron a las comunidades a los jardines. Los jardines eran comunitarios. Pero después llevaron a la administración pública. La administración pública tiene que tener en cuenta estos jardines. Bueno, el modelo fue, digamos, copiado por Bienestar Familiar. Y Bienestar Familiar durante un periodo los financió, pero ya dejó de financiarlo porque se apropió de los hogares, digamos, comunitarios, de los hogares campesinos comunitarios. Se apropió de ellos y la asociación quedó, digamos, sin objeto. Pero como estaba la deliberación sobre la Constitución, entonces dijeron, no, vamos a trabajar por la ciudadanía. Entonces volvámonos con ciudadanía. Desde Acaipa, con la Constitución del 91, que fue posicionar todo lo que era la Constitución del 91 y entonces hacer un trabajo de ciudadanía, de que la gente conociera y se apropiara de la Constitución del 91 para aquello de lograr realmente que el poder pasaba a la soberanía popular. Es que en la Constitución del 91 el poder soberano lo tiene el pueblo. Con esa mirada de la Constitución a nosotros nos permitió recoger esa Constitución para mostrar cómo la Constitución tenía como base la dignidad humana y que a partir de la dignidad humana habían unos espacios de participación y una carta de derechos que tenía la Constitución que permitía que la ciudadanía se empoderara. Entonces todo el tiempo nos lo dedicamos a eso, a cómo participaban, cuáles espacios, qué mecanismos utilizaban. Pues al principio fue muy maravilloso, esa pedagogía que se hizo con la Constitución. Yo me acuerdo del Carmen de Iboral, hicimos unas casetas y todo el municipio, pues todas las organizaciones, explicarle a la gente qué propone la Constitución para la salud. Entonces, ir a hablar con el director, vea usted que... sí, yo participo. Que los derechos de la infancia, bueno, bienestar familiar y la gente que viene de acá. Cada uno cogía un derecho y era una caseta, era como una feria. Y con toda la gente que venía de Acaipa, que eran pedagogas, a diseñar, a mostrar, a hacer juegos. El Consejo Municipal, usted tiene una caseta, y allá explicando los liberales, los conservadores, los que se querían y los que no se querían, la iglesia, las iglesias. Entonces eso fue como
derroche de ideas y de cosas. Eso animó mucho a la gente y la necesidad a las organizaciones comunales, a las organizaciones de mujeres, a las de padres de familia. Como una cosa como que se le volvió una fiesta a la gente. El trabajo por la ciudadanía pronto les mostró otras formas de exclusión. En los espacios de poder, las mujeres seguían ausentes, aunque eran ellas quienes sostenían la vida de las comunidades, quienes tejían los procesos desde el liderazgo cotidiano, silencioso, constante. Beatriz, con su mirada feminista y su sensibilidad frente a las desigualdades, entendió que no podía haber democracia sin las mujeres. Así nació una de sus apuestas más recordadas, de la casa a la plaza, una invitación a salir del ámbito doméstico, donde tantas habían sido relegadas, para ocupar la plaza pública, poner la voz y reclamar un lugar propio en la vida política. Este trabajo con las mujeres abrió nuevos caminos. No solo fortaleció la participación, sino que permitió comprender más a fondo la violencia que empezaba a tomarse los territorios. En los talleres y encuentros, los testimonios hablaban por sí solos. Muchas ya eran víctimas, viudas, huérfanas, hermanas de los asesinados. Frente a este dolor, no se quedaron quietas. Las mujeres comenzaron a organizarse, a acompañarse, a sostenerse unas a otras. Desde sus comunidades levantaron la voz, crearon redes, marchas, oraciones y espacios de encuentro. Hicieron de la vida una forma de lucha y de la organización una manera de resistir a la violencia. De lo más conservador que yo conozco en la vida es el Oriente. Y Marinilla, requete conservador. Y cogíamos todas estas mujeres campesinas con pancartas y con consignas. Y entonces decían, por todas las calles principales de Marinilla, por todo el pueblo con consignas, y decíamos, hombres y mujeres, a cumplir con sus deberes, que los hijos son de todos y no solo de las mujeres. Y empezamos un trabajo fuerte, ese proyecto Johan, que está en un mojón grande acá en Conciudadanía, que es de la Casa a la Plaza. Lo iniciamos en los municipios lejanos, entre ellos Nariño, Argelia, Sonsón, y estuvimos en todos los municipios. Y sacábamos de las veredas mujeres campesinas, yendo a las casas, tocando puerta por puerta, a hablar con las mujeres. Y yo me sentaba en la sala, allá no había ni muebles, el piso todavía era de tierra. Y nos sentábamos en el piso a conversar con mujeres. Ahí fue donde yo fui descubriendo a las mujeres. Y de pronto hacíamos marchas en el pueblo de mujeres campesinas en esa época. La Asociación de Mujeres del Oriente nace, creo que en el 94. La Secretaría de la Mujer, que también fue reciente en el departamento en ese tiempo, empieza a promover asociaciones de mujeres en todos los municipios de Antioquia. Y como el Oriente ha tenido facilidad organizativa, históricamente ha tenido como facilidad de asociación, dijéramos que en todos los municipios y hasta el sol de hoy hay asociaciones de mujeres. Ahorita están muy adultas, hay dificultades como de entrelazarse pues con las colectivas nuevas y toda esa cosa, pero siguen vigentes en muchos aspectos. Y como habían todas esas asociaciones, pues entonces se parte desde Conciudadanía a apoyar para que se creara una asociación donde hubiera socias de todos los municipios. Y se empieza a hacer un trabajo de mucho liderazgo y empoderamiento, y en esas llegó la guerra. Y nos puso en otras sintonías, pero también se le ha hecho como a todo el trabajo de liderazgo social, político, pero también a atender la guerra y a las víctimas, porque en general eran muchas las mujeres víctimas que en ese tiempo arrojó el conflicto. Y nos tocó cambiar una escuela de liderazgo democrático que se venía dando por atención a las víctimas, y ahí es donde aparece esta foto que te acabo de mostrar de Nariño destruido, y todo el cuento pues de que con amor, la ruta pacífica de las mujeres y Mujeres de Negro, que son movimientos de mujeres que apuestan fuertemente a la paz, nos correspondió acompañar a las comunidades y sobre todo a las mujeres en los municipios que la guerrilla se tomaba. Y casi que llegábamos a los 2 o 3 días de haber hecho estas tomas, y era tremendamente doloroso, pero bellamente solidario. Cuando llega la agudización del conflicto armado, lo que nos toca es empezar a acompañar a las comunidades en ese momento que se estaba viviendo. Y entonces lo acompañábamos de muchas maneras. Cuando habían tomas guerrilleras,
se hacían unas movilizaciones de toda la región hacia el municipio que había sido aporreado con la toma. Entonces en ese municipio llegábamos con pancartas, con consignas de respeto a la ciudadanía, de que queríamos la paz, y nos encontrábamos, por ejemplo, en un coliseo, y eso se llenaba toda la población de ese municipio, que estaba en unas condiciones emocionales con un impacto muy grande, y al llegar nosotros con esa mirada de aquí estamos nosotros, los acompañamos, no más guerra, ellos cogían fuerza nueva para seguir funcionando. Una reacción de la gente muy favorable a ese encuentro que hacíamos. Era una escuela de liderazgo y llegaban a María Reparadora. Y por la noche las unas miaban, eran en el baño miando y la otra parada escuchándola y hable y hable y hable, y la otra llorando por allí y la otra llorando. Resulta que entonces en el día que hacíamos la escuela, las mujeres no estaban muy concentradas, estaban muy aturdidas. Y entonces uno veía que en la noche salía el llanto, salía contando, salía tal cosa. Se hubo que instalar las tertulias en la noche y después direccionar la escuela. Estamos dando lo que no es. Las mujeres están ahogadas, ellas no quieren liderazgo político, ellas lo que quieren es que las salvemos de la guerra y que las ayudemos y las abracemos en este momento. Muy lindo, entonces redireccione. Me parece muy, muy bacano y la pertenencia en Conciudadanía por eso. De noche cuando quiere que asomemos a darnos el abrazo de la luna, su canto original abarca el valle, así mi pensamiento queda mudo. La guerra se impuso y Conciudadanía tuvo que volcarse de lleno al trabajo humanitario y al acompañamiento de las víctimas. Por todas partes estallaban las bombas, las tomas guerrilleras, las masacres paramilitares. Llegaron los desplazamientos masivos, el desarraigo, el miedo. La confrontación entre paramilitares, guerrillas y ejércitos se había instalado a lo largo y ancho del país. El acompañamiento a las comunidades se volvió vital. Muchas instituciones se fueron, a veces incluso las propias autoridades locales. La población quedó atrapada en medio del fuego cruzado, violentada de todas las formas posibles. Beatriz y Benjamín se mantuvieron al frente, junto a sus compañeros. Ella, ideando espacios para la contención emocional de las víctimas. Él, buscando caminos para tocar el corazón de los armados y desescalar el conflicto. Ambos sosteniendo la esperanza, incluso cuando el miedo lo cubría todo. Conciudadanía entera se volcó al territorio. Acompañaron a las comunidades en medio de las balas. Pasaron retenes, caminaron veredas bajo amenaza, pero no se detuvieron, porque en medio de la guerra también aprendieron a resistir. El cobijo de las comunidades siempre les dio protección, aún en medio del miedo, seguía brotando la solidaridad, esa fuerza silenciosa que los mantenía unidos. Particularmente el oriente antioqueño concentró gran parte de ese trabajo humanitario. Era una de las regiones más golpeadas por la violencia, pero también una de las más firmes en su decisión de trabajar por la paz. Por decir alguna cosa, en el Oriente, por ejemplo, la guerra más fuerte fue, por decir cualquier cosa, 95 o 2005. O sea, esos 10 años fueron el mayor incremento de la guerra. Y Conciudadanía terminó en el 91, o sea que, a Caipa, y entonces Conciudadanía tuvo un espacio, dijéramos, del 91 al 95 para trabajar, y después fue la guerra. Yo sabía que la guerrilla, en unas partes las FARC, en otras el ELN, hacía rato estaba en el territorio sin problema y que la cosa se jodió cuando vienen los paras y empiezan entonces a echar dedos los unos y a echar dedos los otros. Eso fue tenaz. A mí en el Carmen me parecía, hubo cosas como que matan a más de 70 chiveros porque eran conductores de camperos que comúnmente viajan a las veredas llevando mercados, llevando gente, llevando trabajadores de campo, llevando tal. Y empiezan a matar porque este le cargó aquí un mercado, porque este llevó aquí. Y caen todas esas personas. Simplemente porque el uno acusa de simpatizante o porque el otro acusa. Y eso era de un temor avasallador porque cada uno nos sentíamos. Y entonces a mí también me van a dar, a mí también me van a matar. En las veredas más arriba, por ejemplo, lindando por los lados de la Unión, cuando matan a una promotora de salud y a su esposo. Johan, la promotora de salud, Rubiela, era socia de la Asociación de Mujeres, una mujer bellísima, bellísima, de un trabajo comunitario y fue comprometido pues así a morir.
Esas promotoras que las levantaban a las 3 de la mañana para un parto, a cualquier hora, para cualquier emergencia. Ahí estaban. Y acusados por simpatizantes de la guerrilla, ¿cómo es que los matan a los dos? Dejan 4 niños huérfanos muy pequeños y a esos niños les toca estar con el papá y la mamá y en el patio de la casa en semejante condición toda la noche y todo el otro día porque no había quien subiera por ellos. Comenzaron a aparecer las angustias de la población por la violencia. Los paramilitares habían llegado al oriente para sacar a la guerrilla y estaban controlando el territorio. Había una disputa por el territorio terrible en todo el oriente. Y la gente estaba muy angustiada porque no sabía cómo comportarse. Tenía mucho miedo, estaba muy perseguida. Los jóvenes eran muy perseguidos. Por ejemplo, los jóvenes de ALO y de las organizaciones juveniles con las que trabajaba con Ciudadanía no podían moverse de un municipio a otro. Entonces, la gente pedía apoyo para enfrentar esa situación. Lo que se hizo fue empezar a construir asambleas ciudadanas, asambleas que se llamaban comunitarias. Por ejemplo, en Nariño, Muña Blanca era autoridad allá de las FARC. Le decía Muña Blanca porque tenía un lunar grande acá en el copete. Y uno llegaba de afuera y él lo tenía uno visto, un municipio pequeñito donde no había... La claridad que tenía uno era que no podía contactar a los ojos. Porque si usted contactaba, a usted le podía pasar cualquier cosa. Porque el tipo o seducía a las mujeres o tranquilamente lo cogían a uno de enemigo, de conspirador, de lo que sea, y entonces aténgase pues ahí. Entonces uno trataba de no enganchar a los ojos y era difícil. Y en la noche uno tranquilo y esa gente borracha dando bala por la noche. No, eso, ¿cómo trabajamos, Johanna, ahí? Yo no sé cómo. Yo dejaba a mi hijo de 1 año en mi casa en el Carmen para irme para Nariño a sentir bala, retenes, todo eso. Yo a veces sentía que no iba a llegar y lloraba mucho y sentía que no iba a volver. Yo, por Dios, ¿quién va a cuidar a Juan Pablo? ¿Quién se irá a ser responsable de ese muchacho? Fue muy duro, mucho miedo, porque eran los unos, los otros y los otros, ¿cierto? O sea, quien viajaba a Sonsón lo podían parar, lo podía parar primero el ejército, después lo paraba la guerrilla, después lo paraban los paras. Y para todos éramos sospechosos, ¿sí? A los asesores los esculcaban, los materiales, muestra y esto qué quiere decir, y los otros los esculcaban y los otros los esculcaban y todos se ponían en peligro. El ELN Benja hizo mucha pedagogía pues con el ELN, pues y allá mucha discusión con ellos y dicen, no, es que nosotros no somos, porque ellos decían que nosotros nos amenazaron, el ELN nos amenazó en toda esa crisis porque que nosotros como que les robábamos su público, ¿sí? Como que los desanimábamos, ¿sí? Eso fue muy... Y, ese oriente con toda esa devastación, pues, y con la gente que mataron, ¿sí? Mataron al personero del Carmen, que era una lumbrera. Eli era una maravilla, ¿sí? Entonces, todo ese desalojo de comunidades muy organizadas, salir con su morralito, con sus gallinitas, con lo que podían salir. En uno de los retenes en Río Arriba, ahí en Sonsón, ya íbamos de Nariño y llegamos ahí y se sentía el pito de la escalera que salía. Y en un momento dado dije yo, nos va a dejar la escalera. Simplemente dije así. Y ahí mismo uno de los militares, ¿quién fue la señora o señorita que dijo eso? Y yo dije que yo. Johan. Empezó como esa tortura psicológica. Me vaciaron todo el morral con los tampones, con lo que tenía, con la ropa. La cartilla que se llamaba... ¿Cómo era esa cartillita tan bella? Nosotros dictábamos los talleres y en procesos, unos de participación ciudadana, otros de liderazgo de tareas de grupos organizativos. Y había una que hablaba como de la participación con el proceso desde la Revolución Francesa, y el militar empezó a leer la cartilla. Con que mucha Revolución Francesa,
con que el pollito salió de la cáscara y se liberó. Entonces me hacía contestar como en mofa, que le contestara lo que decía la cartilla. Y enseguida, usted no se va a ir hoy. Y después la gente nerviosa, y cuando ya sentía que el bus se iba, dijo, ya el bus se fue, ahora sí se pueden ir. Y uno, después de que salía uno de un retén de esos, uno lloraba todo el camino. Yo, uy, de la que me salvé, uy, que hubiera podido pasar, uy, que... Pero era tenaz. Para la década de los 70, la naciente industria hidroeléctrica en la región del oriente del departamento de Antioquia, que hoy representa aproximadamente el 30% de la energía del país, el ser corredor vial que comunica con el centro de Colombia, el aportar el 40% de la producción agrícola del departamento y formar parte del proyecto expansivo del área metropolitana, han hecho de esta zona del departamento una de las más atractivas para los actores armados ilegales. La historia no es reciente, hace ya un poco más de 30 años que la región y sus gentes sufren de jámenes. La violencia no se detenía, por el contrario, arreciaba cada vez más, y en medio de ese fuego cruzado, Conciudadanía también fue puesta en la mira. Su persistencia en el trabajo con las comunidades, aún en los momentos más duros, empezó a parecer sospechosa para quienes ejercían el control de las armas. El acompañamiento a las comunidades se volvió una tarea de riesgo. El asedio, la intimidación, la desconfianza se convirtieron en parte del día a día. Las armas no lograron contener el compromiso que unía a la organización con el territorio. Por los caminos del oriente antioqueño, los retenes eran constantes y las miradas de sospecha se clavaban sobre los asesores y asesoras de Conciudadanía que seguían acompañando a las comunidades. Pronto llegaron las amenazas directas. El ELN pedía a Conciudadanía salir del territorio porque decía que le estaba quitando la gente que necesitaba para su causa. Benjamín decidió no esconderse, optó por dar la cara, por dialogar. Buscó acercamientos con el ELN para garantizar que su organización y sus compañeros pudieran seguir trabajando en paz. Pero no se detuvo ahí. También intentó hablar con todos los actores armados, mientras animaba a las comunidades a hacer lo mismo, a plantarse frente a la violencia, a buscar desde la palabra acuerdos humanitarios que permitieran desescalar el conflicto. Y fue así, como en medio del miedo, la gente se organizó y se mantuvo firme, se plantaron frente a los violentos. En medio del conflicto surgió esta propuesta que acompañó a las víctimas. Entonces hubo un momento de acompañamiento y ahí sí quiero que recordemos otras cosas que hicimos. Los encuentros de solidaridad con los municipios, el trabajo de acompañamiento a las víctimas. Benjamín, eso sí me gustaría que él contara, empezó a hablar con todos los actores armados y con todos los grupos. Entonces tocaba hablar, nos tocó hablar con el ELN, y si usted hablaba con el ELN, había que hablar con los paramilitares, y si hablaba con los paramilitares, había que hablar con las FARC, y si había hablado con todos ellos, había que hablar con el gobierno Uribe. Entonces nos tocó hablar con todos. Yo creo que hay una cosa de base. Entonces, como decidimos hacer del Oriente un laboratorio de implementación del acuerdo de la Constitución, a ver si era posible que hubiera realmente soberanía del pueblo y garantía de derechos. Entonces, Conciudadanía me nombró como coordinador de programas de Conciudadanía en el Oriente. Entonces yo siempre tuve una mirada regional, territorial. O sea, yo nunca estuve haciendo un proyecto con mujeres o con niños. Yo coordinaba el trabajo en el territorio. Y el objetivo era convertir el Oriente Antioqueño en un espacio de implementación de la Constitución del 91. Entonces, y no había nadie más que tuviera como esa mirada territorial y esa tarea territorial. Entonces yo tenía que estar buscando respuestas a los problemas que se iban planteando en el territorio. Por ejemplo, ir a hablar con todos los grupos a decir, tenemos, cuando por ejemplo la amenaza, entonces ir a todos los grupos a decir, mire, nosotros trabajamos con líderes, tenemos funcionarios, necesitamos saber usted como grupo a qué se compromete. O sea, los líderes tienen peligro, los líderes que trabajan con nosotros tienen peligro, todos, los funcionarios tienen peligro. Entonces eso, claro, y en ese sentido, que si yo hablo con el uno, tenemos que hablar con todos. Era un comité de conciliación de San Luis, que era en el Oriente y era con el ELN. Y era súper hermoso porque eran una mano de atrevidos. No, es que moverse en tiempos de guerra
Uno sin nada y los otros con esos fusiles y con esas, eso es una cosa tremendamente de altruistas, de valientes. Y ese comité de conciliación salvó muchas vidas, muchas vidas. Y me parecía hermoso que, por eso me parece tenaz que se pierda la capacidad de persuasión, de diálogo, de meterse en los zapatos del otro para poder entenderse. Y de lo que Benjamín y Beatriz nos han enseñado, Johan, que me parece, y me pareció muy duro, y te voy a contar ahorita también la sacudida que Benjamín nos pegó cuando en Conciudadanía se quería trabajar la reconciliación con desmovilizados del paramilitarismo. Eso fue tenaz. Pero esa construcción de enemigo, ese perder la humanidad del otro, da para que estemos en estas polarizaciones y en estas dificultades de salir de esta trampa, pues de poder dialogar y tener otros acuerdos sociales diferentes y comprometernos. Y yo creo aún y confío en el otro y en la otra que se pueda conversar y dar la palabra y decir, venga, vamos a hacer un acuerdo y vamos a cumplir con eso. Lo que pasa es que hay demasiadas cosas de por medio que creo que se dificulta. Pero en ese tiempo, ese comité de conciliación hizo un trabajo grande y Benjamín tuvo mucho que ver ahí. Usted me dice, usted llega a Cocorná, sube hasta el alto, no sé qué, y baja al río, y sigue, y dice, y siga por ahí, que por ahí le sale el espanto. Entonces yo me fui a que me salió el espanto. Yo no recuerdo si fue Nelson conmigo. Nelson y otra persona. Después. Un líder, sí. Un líder del departamento. No, yo creo que eso fue después. Bueno. Bueno, entonces, claro, eso asusta. Y la discusión fue muy dura, porque él decía que nosotros no dejábamos empoderar al pueblo. Y entonces yo le dije, no, ustedes no dejan, nosotros estamos empoderando al pueblo. Y es que no es la huevona de la Constitución, ustedes no dejan de empoderar al pueblo. Y nosotros estamos empoderando al pueblo con la Constitución. Ustedes no dejan empoderar al pueblo. ¿Qué, cómo así? Ustedes llamando y decía que hagan revocatoria y mandato. No, nosotros juzgamos a un alcalde. Exactamente. Ustedes juzgan a un alcalde y reemplazan a la población. No la dejan empoderar. En cambio, nosotros sí queremos que sean la población la que se mueva. La gente que viva la ciudadanía y la gente de la ciudad decía, ustedes, ¿por qué siguen en esa región? Los van a matar. Salgan de allá, salgan de allá. Y nosotros no. Ahora cuando la gente está más fregada, nosotros vamos a salir mis riesgos. Y la gente nos dice, ustedes son los únicos que están con nosotros y ¿qué tal si se van? No, nosotros cómo nos vamos a ir, mis riesgos. Y yo creo que a nosotros nos salvó la comunidad, porque los grupos armados iban a los municipios y nos iban a hacer el juicio a todas las ONGs y a todos los que trabajaban con ellos. Y fue la comunidad la que decía, la gente que a nosotros siempre nos ha acompañado es esta gente de Conciudadanía. Y a esa gente, gracias a ellos, nosotros, y yo creo que nos salvó la gente. Claro. Entonces era bueno como contar eso. Sin duda. Las víctimas no dejaban de aumentar. El país entero parecía hundirse en una guerra sin cuartel. Por todas partes se imponían los armados, las comunidades estaban arrasadas, los caminos vacíos, los ríos cargaban cuerpos y cada vez quedaban menos lugares donde refugiarse. El oriente antioqueño entre 1997 y 2003 asistió a una guerra sin precedentes. En medio de este paisaje de miedo y desolación, Beatriz levantó una apuesta distinta, una propuesta de sanación profunda. Su formación como psicóloga y su sensibilidad frente al dolor de las mujeres y las comunidades le permitieron imaginar un camino para acompañar el sufrimiento. Así nació Promotoras de Vida y Salud Mental, conocido como Provísame, una red de contención emocional que partía del trabajo colectivo, del encuentro entre iguales, del abrazo como refugio. Las mujeres fueron el corazón de esta propuesta. Su propio dolor lo transformaron en palabra, en escucha, en consuelo compartido. Hicieron del cuidado una forma de resistencia y en medio del horror aprendieron que sanar también era una manera de seguir luchando por la vida. Y yo sabía que la estrategia era muy clara. Si la guerra era colectiva,
la sanación también tenía que ser colectiva. Y era una cosa muy linda porque eran las contenciones emocionales que ellas hacían en grupo, eran poderosísimas. Porque claro, si yo tuve la dificultad y a mí me quitaron los hijos en la guerra, entonces yo aquí también soy capaz, una mujer que elaboraba el duelo era capaz de sacar a otras 2 o 3 mujeres con su propio testimonio y su propia fuerza, de que podíamos salir de ahí en grupo. Y esos primeros auxilios emocionales que llamaban ella, de pasos y abrazos, era una estrategia muy de contención y de abrazo, de contención, de abrazo y de poder conversar y validar el sentimiento, el sentir de la otra. Y eso era poderosísimo. Y era sentirse acompañadas. Bueno, una estrategia barata, bonita. Y los gobiernos, poca plata para eso. ¿Cómo se ha podido desanar? ¿Cuánta gente pudieron ellas atender? Muchísimas. Pero queda mucha por atender todavía, sobre todo en lo rural. Y esa propuesta la ponemos y para planes de desarrollo y en las agendas públicas y en todo lado. Y casi que éramos como tan desvalorizada y tan despreciada. Una propuesta que es económica, porque no es lo mismo que atienda un psicólogo clínico personalizado a una mujer, 2 mujeres, en un grupo de 15 mujeres haciendo trabajo ahí bello de sanar, de contener, de sanar y de ayudar a dar el paso. Eso es maravilloso. Y ahí surge una propuesta muy interesante que se le debe mucho a Beatriz. Y es que cuando esas comunidades llegaban a los pueblos a tirarse en el parque o en la cancha o en el polideportivo, ¿cierto? El refugio, esas comunidades no tenían nada que hacer sino llorar, ¿sí? Y entonces con el trabajo que ya se venía haciendo con las mujeres, se pensó a organizar como qué hacer. Y Beatriz impulsó mucho eso. Ahí fue cuando entonces se reunían con las mujeres que ya venían trabajando a decir, bueno, ¿qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? ¿Por qué pasa la guerra? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo nos deja? Las mujeres, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces Beatriz hizo mucho, empezó pues como a sacar todas sus herramientas de psicología como psicóloga. Bueno, es que podemos abrazarnos, podemos llorar. ¿Cierto? Entonces empezó todo ese trabajo donde esas mujeres, ese grupo de mujeres que estaban ahí, desalojadas de sus tierras, de sus casas, de sus animales, de todo, ¿cierto? Esas mujeres empezaron a ir donde otras mujeres, a abrazarlas, a animarlas, pues, ¿cierto? O sea, ahí surgieron esa propuesta y se estableció todo un modelo pedagógico también de pasos y abrazos. Las promotoras de vida y salud mental. Eso ha sido fundamental. Entonces, la pedagogía que hemos venido acumulando mucha pedagogía y pues se ve como que con ciudadanía el horizonte es lo político, pero para llegar a lo político necesitas la pedagogía. Entonces, eso hizo que esas mujeres se fueran expandiendo, que fueran comprendiendo, que fueran haciendo más fuerte, que fueran capaces después de ir a sus veredas y hacían pasos y abrazos, ¿cierto? Se formaban, iban y trabajaban con otras mujeres, pero después hizo un trabajo también muy bonito, es de recoger la historia, la memoria. Pero quiero contar una cosa que también pasaba en ese momento, que era que con Ciudadanía tenía una escuela de formación política con mujeres. Y esa escuela, que se llamaba De la Casa a la Plaza, estábamos en plena escuela cuando el conflicto armado se agudizó, y estando allá, las mujeres llegaban a contar lo que estaba pasando en los municipios. Entonces hablaban de los asesinatos selectivos, de las persecuciones, de los desplazamientos que se estaban dando, de las amenazas. Y ahí nos fuimos dando cuenta de lo que estaba pasando en los municipios dentro de la escuela. Entonces, lo que hicimos en la escuela es que organizamos por las noches unos conversatorios nocturnos, así los llamamos, donde todas podían ir contando qué estaba pasando, y nos fuimos haciendo como una imagen de lo que pasaba en la región. Y ahí surgió la propuesta
de buscar una manera de apoyar a las víctimas porque el Estado no tenía atención a las víctimas por ningún lado. Se descubrieron las víctimas. Entonces las mujeres decían, si nosotras como mujeres hemos encontrado una manera de organizarnos y de estar juntas para apoyarnos unas a otras, ¿qué se puede hacer con las víctimas? Y entonces fue a partir de eso que a mí se me ocurrió como psicóloga pensar qué de lo que yo había aprendido en 6 años yo le podría entregar a víctimas que quisieran apoyar a otras víctimas. ¿Qué les podía entregar que les sirviera? Entonces diseñé una propuesta que se llama Pasos y Abrazos, en la cual lo que buscábamos era, en la medida de que otras víctimas del conflicto se formaban como promotoras de vida y salud mental, prodísames, mientras ellas se iban formando, tenían elementos para ir apoyando a otras mujeres y a algunos hombres de sus comunidades y barrios. Y así entonces se creó el diseño con los pasos, que eran las jornadas de formación a promotoras de vida y salud mental prodísames, y los abrazos, que era lo que ellas iban a hacer allá en sus comunidades con las víctimas. Que ella fue, dijéramos, la fuente original y la semilla de la propuesta. Ya después la cogen otras personas, otros programas, pero Betty en su perfil psicológico atinó muy, muy pertinentemente en esa propuesta de las promotoras de vida. Y bacano porque se ha podido sistematizar, se ha podido recoger inclusive a través de testimonios y de incidencia, cuánto se ha podido, todo el cubrimiento que tuvo. Ese proceso hicimos un encuentro posterior por allá a los 6 años a mirar qué impacto había tenido ese trabajo en la región, y con algunas prodísames nos reunimos y habían atendido 20.000 víctimas en solo Oriente Antioqueño, las del Oriente, 20.000 víctimas, pero también habíamos estado en el Magdalena Medio, también estábamos en algunos barrios de Medellín. Eso entonces se propagó por muchas otras partes y ese proceso permitió que después, cuando el posconflicto, esas promotoras de vida y salud mental fueran un referente por la reconciliación. O sea, se fueron generando y ya después con Ciudadanía llevó ese proceso a muchas otras partes. Pero quiero decir que ahí, en medio del conflicto, surgió esta propuesta que acompañó a las víctimas. Antioquia fue uno de los territorios donde la guerra dejó una huella más profunda. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018, más de 125.000 personas fueron asesinadas en el departamento. A eso se suman 25.000 desaparecidas, más de 1.400.000 desplazados y más de 9.000 secuestrados. También hubo más de 2.000 niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos armados. Cada una de estas cifras tiene un rostro, una historia, una ausencia. Gracias a cientos de organizaciones sociales y comunitarias, se siguieron abriendo trochas por la vida, aún en medio de la guerra más cruenta. El trabajo por la reconciliación era un nuevo horizonte para Conciudadanía. Eso es tenaz, yo no quisiera que eso se volviera a repetir. Eso es una cosa aterradora, ver morir los amigos. Eso es una cosa que yo no se la deseo a nadie. Yo veo el mundo en guerra y no me dejo quitar la alegría, pero eso sí, pues hay una asociación en la memoria de que lo tiende a deprimir a uno. Pues cómo es que todavía tengamos que resolver de esa manera. Pues es que eso es inaudito. Esta es una realización de la Corporación Conciudadanía con el apoyo financiero de Pan para el Mundo. Agradecemos a Adriana Liscano y Epson Belandia por acompañar este viaje por la memoria con su música. Canción La Curandera. En la dirección, guión y narración, Johan Higuita. En la edición y montaje, Julián Ramírez. En la postproducción, José Castiblanco. En el diseño gráfico y estrategia digital, Michael Ferguson. Agradecemos por su participación a Benjamín Cardona, Beatriz Montoya, Alonso Cardona, Nubia Garcés y Alba Gómez.